Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos están viendo. Damos inicio al curso taller Microbiología de los alimentos y sus aplicaciones TIC. Quien les saluda esta oportunidad es el ingeniero Javier del Águila Gallardo, que estoy en este segundo módulo ya con ustedes. Espero que el día de hoy podamos desarrollarlo con éxito todos estos puntos. El contenido de esta segunda unidad, o este segundo módulo, va a estar repartido de esta manera. Generalidades de la conservación de los alimentos, cómo llegan los microorganismos a los alimentos, a qué concentración dan problemas, qué sucede en el alimento, qué factores afectan a los microorganismos. De igual manera, en el segundo punto vamos a ver crecimiento microbiano para crecimiento de poblaciones, crecimiento equilibrado y discontinuo, son muy importantes esto para poder entrar a este punto siguiente, que es microbiología predictiva, qué es y cómo surge la microbiología predictiva, cómo se hacen los modelos, qué tipo de modelos hay y qué aplicaciones tiene en los alimentos. Cabe resaltar que no nos vamos a profundizar mucho en lo que es microbiología predictiva, entendiendo que no es un curso propiamente de eso. Sin embargo, vamos a ver sí muchas cosas importantes. Incluso ya terminando esto, lo voy a indicar ya con qué herramienta vamos a trabajar ya en el tercer módulo, donde ya vamos a comenzar a trabajar con los software, ¿ok? Le voy a dar algunos materiales también de igual manera para hacer de esto una forma totalmente coherente y que tenga todos los pasos que ameritan ir desarrollándose previamente para hacer posible este trabajo. Nuestro objetivo general del presente curso taller permitirá al participante vincular la microbiología de los alimentos con las tecnologías de información a través de software y hardware sin necesidad de ser un experto, con la finalidad de que puedan optimizar tiempo y esfuerzo en el campo de la microbiología de los alimentos. Nuestro objetivo específico de esta presente unidad es, en este segundo módulo trataremos la importancia de la conservación de los alimentos y cómo afectan los microorganismos. Por otro lado, veremos el crecimiento bacteriano del tipo equilibrado y discontinuo. Por último, haremos un tratamiento de la microbiología predictiva con los tipos de modelos que se emplean y la utilidad de la misma, porque todo tiene una razón de ser. Generalidades de la conservación de los alimentos. Conservación de los alimentos. Objetivos de la conservación está arraigado básicamente en estos siguientes puntos. Garantizar la salubridad de los alimentos y prolongar la vida útil de los alimentos. Eso es el objetivo fundamental de todo empresario, de toda empresa, que tiene que brindar servicios o productos, y entre productos, para ser más concreto, que genere en las personas un beneficio nutricional, de ser el caso, pero no un tema que le ponga en riesgo su salud o que le merme. De igual manera, comercialmente nos conviene tener un producto que tenga pues, los tiempos previstos para que esté en el mercado con sus características propias, sus capacidades nutricionales y que exista una idoneidad desde un inicio tal como se ha concebido el producto. Garantizar la salubridad. Los alimentos deben ser seguros, es decir, no deben vincular agentes de poner en peligro la salud de los quienes los consumen. Eso lo indica la FAO, OMS, el acceso a la nutrición adecuada y un alimento inocuo es un derecho de cada individuo. Esto es a nivel mundial, por supuesto. Vamos a garantizar entonces, de esa manera, la salubridad. Prolongar la vida útil de los alimentos. Periodo de tiempo durante el cual un alimento mantiene el nivel requerido de calidad sensorial, valor nutritivo y de seguridad. Es cierto que existen algunos alimentos que tienen una vida corta. Es cierto que hay alimentos que no son del todo nutritivos, pero están dentro de una categoría que la acoge. Entonces, para nosotros debe agarrar todo de un nivel horizontal la conveniencia de que los mismos tengan los tiempos que sean establecidos para beneficio del empresario y para incomodidad, o perdón, para comodidad de los comensales. Agentes de alteración. Tenemos agentes físicos, entre ellos se han comprendido los daños mecánicos, la luz, el oxígeno, la temperatura, la humedad y la sequedad.
En este primer punto, si nosotros no tenemos el control adecuado, toda vez que un alimento extrínsecamente se ve afectado por estos agentes, vamos a tener indudablemente una alteración o un recortamiento en lo que se refiere a su vida comercial. En el caso de los agentes químicos, tenemos enrazamiento de los lípidos, parremiento no enzimático por la ley de Maillard. Ahora, en el caso de los enrosamientos, no es otra cosa más producto de la oxidación, producto que se oxida gracias a los elementos químicos que tienen dentro de su composición. Estos son entidades totalmente vivas que van produciendo y desarrollándose de acuerdo a las características propias del medio. Ya vimos, desde el punto de vista biológico anteriormente, explicándola, pero también bioquímicamente y químicamente hay reacciones constantes. Si tiene las características propias, hará una hidrólisis, por consecuencia generará lo que se conoce como la oxidación o enraciamiento, mermando las capacidades nutricionales, para ser más concreto, en lo que se refiere al valor energético. Al haber ese tipo de enraciamiento, pierde ese valor. No queremos nosotros llegar a estos puntos. Agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos tenemos los insectos, pájaros, roedores, procesos metabólicos diversos, enzimas y microorganismos, que es de alguna manera el tema que vamos a abordar con más profundidad, ya que de esto podemos sacar varias aristas y trabajar solamente con lo que es determinación, por ejemplo, de vida útil comercial a partir de modelos acelerados. Podemos hacer determinación a través de modelos matemáticos, donde haya función de temperatura, podemos aplicar la ecuación de Arrhenius, o podemos hacer modelos predictivos utilizando pues StarGraphic o otro software vinculados al deterioro de otra naturaleza. En este caso, nosotros nos va a competir, por supuesto, lo que es la parte microbiológica, así que no está de más señalarlo, lo que les esté enumerado, puesto que no necesariamente, bueno, vamos a centrar en la parte microbiológica. Uno evalúa las aristas que podrían ser beneficiosos para nuestro proyecto. Por eso tenemos que establecer bien claro cuáles son nuestros objetivos, toda vez que queramos empezar con el desarrollo de un producto o con el desarrollo empresarial de algo. Tenemos que ver cuáles son los vínculos y cómo podría afectarse nuestro producto. Entonces, sobre eso empezaremos a trabajar. Sin embargo, la parte microbiológica, por supuesto, nos da conclusiones muy interesantes que ustedes ya lo van a ver posteriormente con más detalles. En los microorganismos, vamos a omitir esta parte, en los microorganismos van a requerir luz, en algunos casos, ya porque genera incluso hasta, en cierto modo, algunos se desarrollan con esos medios. Mira, para que te des cuenta que existe todo un ecosistema en miniatura que el hombre no ha podido hasta hoy conocer a profundidad todos esos géneros y esas especies que hay, y las representativas aún se han podido ya cuando menos identificarlas y poder detectarlas. Entonces hay algunos microorganismos que sí son, digamos, propensos y si les afecta la luz y a otros no. En el caso de la luz podemos hablar, por ejemplo, de la ultra UV, que se utiliza en unas plantas de alimentos con la intención de poder erradicarlas. ¿Cómo? Estas se exponen, estas afectan su estructura de ADN y las bacterias o los microorganismos flotantes en el medio o las esporas que podrían haber los destruyen. El oxígeno, en algunas utilizan oxígeno, otras no utilizan oxígeno, representada por lo que son las aerobias, las anaerobias, pero también tenemos por ahí algunas facultativas, ¿no? Que perfectamente podrían adaptarse en sus dos escenarios. La temperatura se convierte definitivamente en un papel fundamental y gracias a la temperatura hace que algunos sean oportunistas. Las bacterias, o los microorganismos en general, son seres, si bien cierto, microscópico, pero no significa con eso, y eso es un tema que no me gustaría debatirlo, yo lo traslado esta inquietud que tuve con algunos colegas, entre ellos son doctores, ya en el campo propiamente dicho, donde hicieron algunos estudios muy interesantes respecto a la psicología de las bacterias, donde ellos actuaban y reaccionaban de acuerdo a ciertos instintos. Es cierto, si nosotros no le colocamos a una res un fierro caliente para poder hacer un sello, va a reaccionar a un estímulo. En el caso de los microorganismos, reaccionan a estímulos, pero también se agrupan en colonias para poder protegerse.
La pregunta o la hipótesis que surge ahí, ¿acaso tendrán inteligencia también ellos? Entonces, el hecho de poder tener la temperatura hace que algunos sean oportunistas, ¿no? Algunos crecen y ya no se olviden, ya sea en los frío, en calor o temperatura medio ambiente. En el caso de la humedad y sequedad, en el caso de los microorganismos, hay que tener en cuenta que la actividad de agua de ellas están por lo generalmente por encima de 0.85. Uno de los puntos más susceptibles que hacen a la industria un factor de ponerlo en jaque mate es trabajar con humedades o, perdón, con actividad de agua alta. Si tú quieres tener una seguridad, hablemos del caso de cereales o productos lácteos en polvo, hay que tratar de manejar un rango menor a 0.65 para evitar por ahí la proliferación, porque el agua hace definitivamente que estos sean aprovechables por estos microorganismos y puedan desarrollarse. Algunos riesgos alimentarios, acá les coloco algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de 4 ciudadanos padecen de ETA al año. Y entre ellos, entre estas personas, hace un gasto equivalente a $7,000. ¿Quién lo asume ese gasto? Depende. Si es el seguro que pueda tener o a través del Estado que pueda también cubrir esta necesidad. Si hablamos y extrapolamos esto en millones de personas que podrían tener problemas al año, imagínate cuánto del fisco nacional sería invertido en temas que de repente no están considerados como algo prioritario, pero que dándose la figura tuviera que atenderse. De igual manera, en la Unión Europea, 1 de cada 3 ciudadanos padece también de una enfermedad de transmisión alimentaria y aproximadamente hace un gasto de 6.500 euros por cada ciudadano europeo que tenga estos inconvenientes. En el tercer mundo, no sé si está mal llamado o no, hablamos de países subdesarrollados, 13 millones de muertes de menores al año por enfermedad de transmisión alimentaria y por malnutrición o por desnutrición. Según el Organismo Mundial de la Salud, 1 billón de ETAs al año es la tendencia a aumentar. Imagínate a nivel mundial cuántas personas fallecen por algo que de repente podría ser perfectamente controlada. Estamos, creo, pienso, tenemos la labor moral de tener un conocimiento y hacer de ello, pues, hacer extensivo, enseñar a las personas. Vamos educándolas para que todos podamos tener la oportunidad de conocer siempre algo más. Riesgos alimentarios. Principales agentes causales de las ETAs en Estados Unidos el año 2014. Acá tenemos un inventario de algunos agentes. Nosotros ya nos referimos en adelante. Agentes, recordarán en el aspecto de los criterios microbiológicos, hablábamos de agentes, ¿correcto? Dentro de los agentes teníamos los alterantes, los y los patógenos y los causantes, pues, de enfermedades de bajo riesgo. En estos agentes tenemos, por ejemplo, vamos a coger acá al azar, porque son varios puntos que ustedes lo van a poder leer con más detenimiento. Por ejemplo, tenemos, vamos a ponerle acá, el Clostridium botulinum, ¿no? Clostridium botulinum es sabido que está por lo generalmente en los productos cárnicos o productos que son elaborados con pH mayor a 4.5 y que pueda eso estar perfectamente enlatados. Esto es una bacteria anaeróbica que produce espora, es un gran negativo, y genera cerca de 58 casos, ¿ya? De los cuales 4 de ellos se conducen en muerte. Mira, a pesar de ser un país desarrollado, como se menciona, ¿no? En el caso de la salmonela no tifoidea, los datos son más extremos. Llega a 1.340.873 casos, de los cuales 553 personas fallecen. Uno de las estadísticas más altos en este punto es el virus del Nodwar, de los cuales 9.200.000 personas son afectadas, de los cuales 124 van falleciendo. No te olvides que hicimos un repaso de algunas bacterias, algunos parásitos y todos sus pormenores. A esta altura de partido no lo vamos a poner a estudiar todas ellas porque, como le repito, es un universo extenso. Nos remitimos objetivamente a las circunstancias que se podrían dar justamente con una introducción a efectos de poder aplicar ya algunas herramientas tecnológicas que nos ayuden a tomar decisiones, que lo vamos a ver ya en el epílogo de esta exposición. Entonces, algunas preguntas que nos podemos formular es, entonces, ¿cómo llegan los microorganismos a los alimentos? ¿A qué concentraciones dan problemas? ¿Qué sucede en el alimento? ¿Qué factores afectan a los microorganismos? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos y vamos a responderlo de la siguiente manera.
¿Cómo llegan los microorganismos a los alimentos? Las malas prácticas de higiene y manufactura, precaria implementación del HACCP, como otros factores que se exponen por la disponibilidad de nutrientes adecuados, condiciones gaseosas apropiadas, temperatura y pH, suficiente agua libre y ausencia de sustancias inhibidoras, son canales que al no ser controladas, definitivamente el microorganismo va a buscar la oportunidad para que pueda desarrollarse. Recordemos que de acuerdo al tipo de microorganismo tenemos diferentes nutrientes, diferentes morfologías, diferentes taxonomías, diferentes temperaturas, diferentes formas de respirar, por cuanto hay ciertas escalas que para uno les afecta, pero también hay otras escalas que a otros no les afecta. Un resumen clásico podemos mencionar concretamente en el caso, por ejemplo, de las bacterias. No todas, pero una gran mayoría, por ejemplo, pueden estar perfectamente en un medio básico, digamos, entre un pH con tendencia alcalino de 6.2, 6.3, 6.5, incluso llegando a 7, que es lo más correcto. Entonces, un caso puede ser un producto cárnico. Si este producto cárnico está a ese pH, ojo, entonces estamos diciendo que esta bacteria va a estar feliz sin caso hubiera medios que podrían hacer que esto se contamine, si es que la fuente no lo es. Uno de los responsables también acá es el personal, y acá no le pusimos, y es bueno mencionarlo. Si bien es cierto, nosotros vamos a tomar todas las contingencias, todos los cuidados del caso, las capacitaciones correspondientes, que tienen una inversión, por cierto, y no son estas manejadas adecuadamente. Cuando me refiero adecuadamente, me refiero que no se ha hecho un troubleshoot, un checkman, un seguimiento al personal para ver si efectivamente la capacitación se está, digamos, generando efectos. Hay personas que no son conscientes de lo que hacen, o otras lo hacen con dolo. Tienen todos los cuidados, pero lo contaminan, se lava las manos, tienen mala práctica de higiene. Entonces, ¿cómo llegan los alimentos, los microorganismos? Llegan pues a través del portador, que es el hombre. Por lo general es en gran mayoría. Las temperaturas bajas y la actividad de agua también lo vimos, así que ya sabemos por dónde va a llegar. Ya siempre hay un vehículo. De igual manera, ¿qué concentraciones dan problemas? Nosotros hicimos una pequeña introducción en lo que se refiere a los microbiológicos biológicos, por eso se trató ese tema, para que nos demos una idea de cuáles eran los equivalentes, cuál era el lenguaje que utilizaba, a efectos de poder determinar cuáles eran los límites microbiológicos y los alcances que esto permitía de acuerdo a la naturaleza del grupo de alimento, como también del subgrupo que podría generarse eso. Lo podíamos trabajar por categorías. En concreto, nosotros podemos saber que si tenemos un alimento, por ejemplo acá pollo, carnes y productos cárnicos, tenemos por ejemplo acá, esto ustedes ya lo pueden ver en el software, imagino que han podido acceder, carne cruda de agua refrigerada, es el subgrupo. Acá tenemos un agente microbiano y vamos a centrarnos, por ejemplo, acá en salmonela. Si bien es cierto, la salmonela es una bacteria que genera en las personas una enfermedad que se llama salmonelosis, en otros casos tifoidea, es importante mencionar que si nosotros tenemos una ausencia por cada alícuota de muestra de 25 gramos y hay ausencia, estamos muy bien. Vamos a suponer que existe aunque sea 1 o 2 unidades de esta bacteria y lo consume tu organismo. Tu organismo lo que va a hacer es luchar con a través de tu sistema inmunológico, luchar con ese agente y pues bloquearlo y matarlo, ¿no? El problema es cuando ya está en mayor cuantía, ingresa a nuestro organismo, entonces eso va a generar ya implicancias en nuestro organismo, porque ha venido o se ha propiciado desde un alimento que no ha sido tratado convenientemente. Si tuviéramos una proporción, aunque sea de 20 unidades eh, en 25 gramos, entonces ahí ya vienen los problemas. Entonces las concentraciones de las mismas ya están reglamentadas, normadas, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente celosos en custodiar los intereses de nuestra representada, a efectos que las materias primas o los productos que puedan venir por los diferentes canales de abastecimiento de nuestros proveedores, tienen que tener de acuerdo a las especificaciones microbiológicas, determinarlas como también físico-química, por supuesto, y organoléctrica, que no lo podemos bajar a un lado. Pero ya tenemos un indicador. Ahora, ¿tú puedes establecer tu ley, tu límite? Sí. ¿Tú puedes ser más riguroso? Sí, es válido.
¿ya? Entonces las concentraciones mayores van a hacer que algunos microorganismos se puedan desarrollar. Y vamos a ver acá, por ejemplo. Ya, entonces, ¿cuáles son esas concentraciones alterantes? Y vamos a poner acá, tenemos una escala, por ejemplo, números de células o número de microorganismos por cada gramo centímetro cuadrado. Fíjese acá. Por lo general, cuando yo hago un estudio, y eso es bueno que lo tengan presente desde ya, porque eso vamos a aplicar ya en la próxima clase, porque vamos a tener un número, una población inicial. Ya cuando nosotros hablamos población inicial, nos estamos refiriendo a un número de microorganismos presentes en el alimento. Ojo, no existe riesgo cero, no existe un alimento que esté 0% o vale la expresión 0 unidades formadoras de colonia. Sí existe, está presente. El detalle está que en menos cuantía lo está y que no nos afecta a nosotros. ¿Ya? Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, entiéndase que bajo esa premisa tenemos entonces un determinado número de microorganismos o células o habitantes o individuos, vamos a llamarlo de esa manera, estadísticamente, que parten desde un inicio y que van a tener un crecimiento de acuerdo a ciertos factores favorables para ese microorganismo para que se puedan desarrollar. Una regla clásica que se maneja por lo general en lo que se refiere a la microbiología predictiva, un poquito adelantando ese tema, es el hecho que nosotros tenemos una curva, ¿ya? Una curva sinoidal, por ejemplo. Podemos tener este tipo de curvas que hace esta forma, ¿no? Digamos que sería una curva de crecimiento microbiano. Pero en la práctica, para que ser bien prácticos, nosotros idealmente no podemos partir del origen, de la intersección del eje de las ordenadas con las abscisas, que es 0, partir del origen. No lo podemos hacer. Lo tenemos que sí partir es de acuerdo a un número de unidades ya existentes. Ahora, nosotros no vamos a contar, por supuesto. Y tampoco vamos a esperar a hacer los análisis para que pasado un día sepamos cuánto. Para eso ya existen algunos estándares que nos permiten a nosotros poder predecirlas. Lo por básico es empezar 1 por 10 a la 3. ¿Ya? No lo digo yo, no lo he inventado yo, lo dice la literatura, esa es la recomendación que hay que hacer. Salvo que la especificación sea diferente. Pero por lo general vamos a empezar en la intersección de este eje de las ordenadas con 1 por 10 a la 3. ¿Ya? Desde aquí vamos a empezar para poder hacer el cálculo respectivo. ¿Ok? Entonces, importantísimo establecer que necesitamos partir de esos primeros datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vayamos acá, como te he explicado este punto. Por eso que a nosotros nos resulta extraño tener 10 por 10 a la 3. Estamos hablando en algunos microorganismos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en 10 a la 3 no hay reflejo. Por ejemplo, una ensalada normal está 1 por 10 a la 3. Es normal. 1 por 10 a la 4. Es normal. Eso está en las ensaladas. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, ya un poquito más y va incrementando las colonias, entonces, por ejemplo, en la leche, con 10 a la 5 ya tenemos posible acidificación de la leche. Con 10 a la 6, o sea, estamos hablando de 1.000.000 ya de microorganismos, posible mal olor en las carnes anaeróbicas. 10 a la 7, ya tenemos un mal en las carnes y algunos vegetales. 10 a la 8, tenemos signos obvios de deterioro. Y 10 a la 9 o 10 a la 10, tenemos deterioro y cambios estructurales visiblemente. Nosotros vamos a trabajar sobre esas concentraciones. Nosotros vamos a partir sobre un dato ya existente, teóricamente, o vamos a trabajar sobre datos ya estadísticos preexistentes. ¿Cómo podemos controlar todo eso? Hay muchos canales, por eso hicimos una introducción previa, de que definitivamente los programas de gestión eran muy importantes en estos puntos. No se puede tratar la microbiología totalmente aislada, no lo es una disciplina o es una ciencia multidisciplinaria y tenemos pues que tener una sinergia con las demás actividades, demás profesiones o medios de gestión de calidad que nos permiten salvaguardar o bajar la tasa o la carga microbiana. Hablamos, por ejemplo, de un programa de higiene y saneamiento, hablamos de un programa de buenas prácticas de manufactura, hablamos de un programa de análisis de riesgo y punto crítico de control. Eso nos va a ayudar, efectivamente.
Por supuesto que una retroalimentación constante con una capacitación al personal para saber cómo hacer la recepción de la materia prima, para saber cómo tengo que hacer el almacenamiento, para saber con cuánta temperatura tengo que recepcionar la materia prima. Ejemplo, hablamos de un producto cárnico. Si el producto cárnico llega a nuestras instalaciones, dos valores para mí son totalmente cruciales y no negociables y no lo puedo dejar por alto pasar. Primero, la temperatura con la que está llegando el producto cárnico a mi planta, a mi restaurante o como quieras tú identificarte. La temperatura es crucial con un valor menor o igual a 5 es la forma como debería recepcionar. Si tu política es más exigente, de repente lo recibirás en 0. Pero ya con 5 para abajo, yo estoy ya claramente atenuando de que hay una probabilidad de que este producto se ha mantenido constantemente a esta temperatura. ¿Se pueden desarrollar microorganismos? Están presentes, pero no se desarrollan, están atenuados. Número 2, el pH. El pH, recordarán, debe estar entre 6.2 y 7. Pero vamos a suponer que toda la lectura del pH, que no cuesta más de $10 una lectora, tengas un valor acidificado, donde te da un pH de 4.6 o 4.2. ¿Tú reseccionarías? Ya sería una irresponsabilidad hacerlo, porque estamos hablando ya de una fermentación láctica a partir de otras bacterias presentes en la misma que están descomponiendo al producto alimentario. ¿Cuánta carga hay? Justamente acá nos da la lectura. Posiblemente existe una concentración de algunos lactobacilos, posiblemente hay una concentración de estafilococos, posiblemente está por ahí algunos clostridios, o posiblemente E. coli. No lo sé, es un tema ya que se va a determinar una vez que se haga una corrida microbiológica. Pero lo que sí puedo tener en claro es que tengo yo una cantidad de concentraciones que muy probablemente están constantemente creciendo. No te olvides que los microorganismos tienen una tasa de crecimiento que puedan surgir y es variable. Por ejemplo, las bacterias, yo podría tener en 20 minutos una reproducción por fisión binaria, por reproducción asexual o por mitosis, como quieramos llamarlo. La cuestión está que en 20 minutos yo reproduzco constantemente una bacteria, otra bacteria hija. Las mismas a su vez se van desarrollando. Se estima por cálculo simple yo podría tener perfectamente 1.000.000 solamente en una hora. Imagínate que serían 6, imagínate cuando sean 12, imagínate cuando son 24 horas. ¿Cuánto tuviéramos? Billones. Entonces, ¿por qué? Porque están los medios adecuados para que se puedan desarrollar. Entonces, que no nos extrañe en absoluto que si nosotros despertamos, y eso es importante por lo que lo tengan en cuenta, vamos a empezar por 10 a la 3, que no es una regla, repito, que se aplica en todos, pero es recomendable. Ya cuando queremos hacer estudios experimentales, cuando queremos hacer simulaciones, sí vamos a usar con eso. ¿Ya? Salvo que te indiquen lo contrario. Muy bien. Microorganismos alterantes. Los límites microbiológicos que le estudiamos la vez pasada, en este caso sugerimos para la determinación de la vía comercial. ¿Ya? La vía comercial va a estar en base a esos límites. ¿Cuál es el límite que establecía? ¿Cuál era el símbolo que le establecía para poder nosotros saber cuál era el máximo valor que no podía yo pasarme? Según lo que establecía el valor de C. ¿Qué era C? ¿Qué era C? ¿Qué era M mayúscula? ¿Qué era M minúscula? Todo eso está en la primera parte. Les invito a hacer un repaso, porque eso nos va a ayudar bastante a tomar una clara idea de la gestión de este proceso de la determinación, por qué no decir de una vía comercial, de un producto. En este caso, por ejemplo, tenemos carne cruda. Tenemos un aerobio de 1 por 10 a la 6 y los comentarios respecto a esta tasa de 1 por 10 a la 6 sería un deterioro visible de este producto. Si tuviera una carne de bovino picada, y podría encontrar un aerobios de 1 por 10 a la 7, cuando hablo de aerobios me puedo referir a E. coli o la familia de enterobacterias, ¿ya? 1 por 10 a la 7 yo tengo una pérdida de color y formación de limo. Si yo tengo un producto cocido, envasado al vacío, o 1 por 10 a la 6, entonces quiere decir que yo tengo ya, en este momento, un pH que está aumentando constantemente a 0.25 para adelante. Si tengo productos termoprocesados, tengo enterobacterias, tengo aerobios, tengo bacterias acidolácticas y levaduras y mohos. Todos estos microorganismos van a estar de acuerdo a un límite que yo ya tengo claro hasta dónde puedo llegar. Si yo voy a recepcionar un producto, antes de aceptarlos, corrida microbiológica, lectura, comparación de lo que dice el criterio microbiológico establecido en sus límites con lo que puede llegar de mi proveedor en su momento. Cualquier alimento, dosis infectiva, por ejemplo, vamos a hablar de la salmonela,
Cualquier alimento susceptible de contaminación de origen fecal puede transmitir la infección. La dosis infectiva puede ser muy elevada y depende de la virulencia de la cepa. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está muy contenta, posiblemente se ha comido algo en la calle, ¿correcto? Pasado un tiempo, esta persona va a tener ya algunos problemas estomacales. Normalmente se asocia la salmonela con dolor de cabeza, con fiebre, con vómito, con diarrea y con dolor abdominal pues insoportable, ¿no? Si esto no es tratado, indudablemente que la salmonela tiene un efecto de poder precipitar el H2S o el sulfuro de hidrógeno. Y esto lo que genera en el cuerpo es una descomposición de los tejidos. El H2S, por lo generalmente, es un indicador del huevo podrido. Y eso es lo que hace nuestro organismo. Por eso que tiene que inmediatamente tratarse con medicamentos específicos para estos casos. ¿Ya? Tiene que ser tratado, pero ya. Ahora, pasa un tiempo, va a aumentar la tasa. Teníamos acá pocas tasas que de repente, si podríamos tener uno, a lo mejor, de repente no le hubiera pasado nada a esa persona. Si hubiera tenido dos, quizás tampoco no. Que todo depende también de la resistencia del organismo. Si tú tienes una persona que está convaleciente, una persona gestante, a un niño, a una persona ya mayor, una persona anciana, son más susceptibles, son sectores más susceptibles, se enferman más rápido o son sectores vulnerables, vamos a decirlo de esa manera. De repente a un hombre, de repente a una mujer deportista, bien alimentado, de repente uno o dos no le haga nada, pero de repente a una persona con las características antes mencionadas, sí. Entonces, esto se va desarrollando en el organismo pasado el tiempo. Ahora, no se trata que tú en determinado momento, y eso es importante también tenerlo presente, como existen muchos mitos en estas características de que yo como un alimento en estos momentos, pasa 10 minutos y me duele la barriga, ya estoy con alergia, estoy infectado. Eso no es cierto. Eso tiene que tener todo un proceso, porque el microorganismo es inteligente. El microorganismo tiene que identificarse dónde se encuentra, en qué lugar está, hacer una evaluación del entorno y decir, momentito, acá yo tengo un pH ácido, entonces yo me tengo que configurar para estar en ese medio ácido. Ah, acá hay poco oxígeno, entonces voy a consumir lo mínimo. Ajá, acá hay agua, perfecto. Ah, acá hay nitritos. Un momentito, hay nitritos, entonces yo puedo, bajo este porcentaje, hacer una configuración para así poder crecer. ¿Correcto? Entonces, la actividad de agua, el pH, toda esa característica va a hacer que este se comience a desarrollar. Pero pasa un tiempo, por supuesto. Va a pasar un tiempo. Mientras ese tiempo se da, en ese momento comienza a generarse una batalla en el organismo a combatirse. El sistema inmunológico lucha constante. Y bueno, repito, si estamos mal, convalecientes, ya anteriormente, entonces obviamente vamos a ser un objeto clave para estos casos, ¿no? Podemos ser fuertes, pero si la ingesta del microorganismo es en harta cuantía, estamos mal. Por eso se recomienda en todo momento, cuando nosotros vamos a ingestar un producto alimentario, esta tiene que ser caliente. Y la temperatura caliente no es 40, 30, no es 60, tiene que ser mayor a 65 grados, cuando menos, ¿ya? Para poder inhibir cualquier microorganismo, porque justamente la salmonela muere a 65 y con 70 mucho mejor. Nada de comer cosas frías como una sopa o de repente un guiso en la calle que sea frío, eso no puedes admitirlo, exige que lo caliente, ¿ya? Entonces finalmente esta persona pasa un tiempo, comienza a tener un malestar y finalmente está en cama, prácticamente ya siendo tratado, espero que sea así, para evitar pues, inconvenientes en el futuro. ¿Qué sucede en el alimento? Por ejemplo, acá tenemos en un producto cárnico a una temperatura ambiente, yo tengo presencia de gusanos, ¿correcto? Si yo tengo presencia de gusanos, eso no significa que lo dejé la carne ahorita, vamos a hablar, y en media hora ya está el gusano. No, existe todo un proceso de descomposición. Y también existen otros insectos, ¿ya? Que aprovechan ese entorno para poder desarrollarse. Un claro y típico caso, por ejemplo, son las moscas o algunos elementos que tienden a desarrollarse a partir de los nutrientes o elementos saprófitos. Los saprófitos, no se olviden que son aquellos microorganismos que viven o consumen los productos descompuestos o muertos o malogrados. Viven de eso y buscan este medio propicio, con el pH de ese medio, por supuesto, para poder desarrollarse.
Algo parecido cuando nosotros desarrollamos o producimos el vino. Si nosotros hacemos un cálculo de vino o nos descuidamos, hay un punto que yo tengo que cortar ya la fermentación para poder aprovechar, sacar el producto a la venta. Pero si yo no lo aprovecho, va a llegar un punto en el que yo me doy cuenta que esto se ha acidificado. Ojo, la Saccharomyces cerevisiae, esa levadura trabajó hasta un determinado lugar, pero vino otro, que es la Sectorbater aceti, y encontró en ese medio para desarrollar lo que ya no podía permitirse la levadura. Es decir, termina un ciclo para empezar otro, pero con otros microorganismos oportunistas en el medio. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, la salmonela, la Staphylococcus aureus, los Campylobacter, la Listeria monocytogenes, la Escherichia coli, con la especie O157H7, que es mortal para las personas que tengan pues esa enfermedad, porque con la E. coli es 0.157H7, uno de los síntomas clásicos es de que si la persona ya está con diarreas con sangre, o deposiciones con sangre, es un claro indicador de que esta persona esté con infecciones, ya infección por supuesto para llegar a esos puntos, y a su vez puede ser que tenga ya Escherichia coli, ¿no? Ya en su organismo. Entonces una forma de tratarlo ya es inmediatamente evacuarlo a un centro hospitalario para que sea tratado ya con los antibióticos del caso, para poder atenuar el desarrollo de las mismas, porque si no, esta persona definitivamente en un tiempo corto ya estaría falleciendo. No nos olvidemos que la coli O157H7, también tenemos la especie 026H2, tenemos la especie 0158NM. Estos son bacterias aerobias facultativas, producen toxinfección, ¿no? Por ejemplo, la toxina Shiga es uno de los casos, solamente consumiendo bajas dosis infectivas. ¿Ya? Entonces, síntomas de diarrea, síntomas de falla renal, el síndrome de urémico hemolítico, que normalmente se expresa en los niños menores o igual a 10 años, ¿no? Los alimentos, pues, están los frutos cárnicos, como lo estamos viendo en este momento. Y una forma de combatirlos, esto, pues, cocinar adecuadamente estas carnes, sobre todo las carnes picadas, son un medio de cultivo extraordinario para que se desarrollen en los microorganismos. Eso sí, cuando tú ves una porción de carne picada en un supermercado, esta debe estar sobre una tabla a una temperatura menor a 5, ¿correcto? ¿Hay presencia de microorganismos? Por supuesto que lo hay. Pero si nosotros comparamos esta misma carne picada llevada a un centro de abasto masivo que esté expuesto al medio ambiente, como en los mercados clásicos, imagina, esa carne puede estar 4 o 5 horas expuesta. Mesófilos, temperatura, alimento, que es el propio esto, entonces se desarrolla mucho más. Entonces la carga de carne picada, la carga microbiana es muchísimo más. Ya, entonces ahí con mayor razón hay que hacer el cocimiento no menor a una temperatura de 63 grados centígrados por 3 minutos. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta esas medidas de control y sobre todo pues inculcar a nuestro personal lavado de manos constantemente para no tener los inconvenientes en el futuro. ¿Correcto? Muy bien. Los organismos presentes, ¿no? Tenemos el tiempo, que es la forma clásica como lo vamos a representar. Y fíjense acá igual, si usted, acá tienen una lupa, lo pueden hacer clic acá si desean. Fíjense acá que tenemos, en la intersección de la ordenada, tenemos una intersección en el eje Y con un número ya de carga microbiana. ¿Ok? Esta carga microbiana va a ir incrementándose, pasado el tiempo, ya declarada por supuesto, y va a afectar a las personas. Pasado un tiempo, puede darse también que no solamente afecte a la persona, sino también afecte a un alimento. Los alimentos, ya habíamos hecho un ejemplo anteriormente, de que si estos están presentes en mayor cuantía, generan ya ciertos cambios, básicamente estructurales, ¿no? Y organoléctricos, color, olor, sabor, ya diferentes. Nos indicaba ya que este era un indicador, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo 1.000.000 de unidades formadoras de colonia, que podría ser salmonella, que podría ser bacillus aureus, que podría ser shigella, que podría ser lactobacillus, que podría ser staphylococcus aureus, podría ser un Escherichia coli, una Listeria monocytogenes. En cuantía, ya vamos a tener inconvenientes, ¿correcto? Acá se indica que una persona, para que tenga ya problemas de salud,
lo más probable es que, de acuerdo al microorganismo sea patógeno, a una cuantía ya de 100 unidades formador de colonia, podría eso perfectamente en algunos tener esos inconvenientes. Vamos a retroceder esta parte para un poquito orientarnos. Acá tenemos prácticamente una pendiente positiva. Si lo miramos ya matemáticamente en un primer cuadrante, en un diagrama establecido de un plano cartesiano, fijémonos que acá nosotros vamos a hacer una proyección de una recta, ¿correcto? Esto es una pendiente positiva. Yo podría tener acá una ecuación de una recta, donde y es igual a ax más b, ¿correcto? Es una pendiente. ¿Lo puedes ajustar? Sí, pero es una pendiente positiva. ¿Qué significa crecimiento? Sin embargo, acá nos fijamos, yo tengo una pendiente negativa. ¿Qué significa decaimiento? ¿Qué significa decrecimiento? ¿Qué significa descenso? ¿Qué significa baja carga microbiana? Esto por lo generalmente suele darse en los tratamientos térmicos cuando yo los aplico a los alimentos o cuando existe una esterilización. Por eso, yo puedo tener acá 10 a la 4 microorganismos, células, individuos, población, y estas son sometidas a una temperatura. Vamos a hablar de salmonela, por ejemplo. Ya la salmonela se destruye a 65, y si yo le aplico esta salmonela en mi plato, que voy a consumir un producto a base de leche, o de huevos, o de carne, que te presenta la salmonela, tengo 10 a la 4. Al colocarle el calor por un tiempo no menor a 15 segundos, o un poquito más, voy a comenzar a tener una muerte constantemente a tal punto que puedo llegar a cero, literalmente, ¿correcto? Entonces, a esta cantidad no me va a afectar a mí, ¿correcto? Porque muy probablemente que en 10 a la 2 yo ya tenga inconvenientes. Y lo que estoy haciendo justamente es, a través del calor, darle un golpe de calor y eliminarlo. Esto es una pendiente negativa. Ya eso les digo, lo voy adelantando porque vamos a aplicar algunas ya ecuaciones posteriormente, ya en la próxima clase, donde vamos a hablar positivos, crecimiento, pendiente negativa, decaimiento. ¿Ok? Eso es para la lógica del cálculo que lo vamos a hacer. No se olviden que vamos a hacerlo en algunos casos ya también con software. Factores que afectan la supervivencia y el crecimiento y muerte microbiana. He colocado acá una imagen un poco pintoresca, disculparán, quizás no es nada infantil, solamente un poco representativo, por supuesto. Imagino que ustedes lo comprenderán. Acá vemos algunos factores extrínsecos y algunos factores intrínsecos, ¿no? ¿Cuáles son los factores extrínsecos? Acá tenemos los factores extrínsecos. Y los intrínsecos son estos. En los factores intrínsecos tenemos algunos componentes, nutrientes, la actividad de agua, el potencial del redox y el pH. En los factores extrínsecos tenemos la temperatura, la atmósfera y los factores de proceso. No nos olvidemos que la interacción entre los microorganismos son muy importantes establecerlos desde un inicio. Un mecanismo que ya había mencionado que era justamente bajar la carga, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de fabricación porque siempre a veces asociamos, y es un tema que por siempre he visto que esa confusión, asociamos un microorganismo como un producto terminado y en la práctica no siempre es así. Nosotros tenemos que ver que las materias primas que vamos a adquirir y que van a ser puestas después en línea de fabricaciones, ¿no? O de producción, vienen ya con una carga microbiana menor, porque si ha sido aceptada para el uso en fabricación, entiéndase que está pues dentro de los rangos o los límites permitidos dentro del criterio microbiológico, ¿no? Se entiende así, porque si nosotros aplicamos la logística, y me voy a salir un ratito del tema para volver, si aplicamos la logística correcta, aplicando los buenos procedimientos de recepción, de compras y de materias primas, la lógica indica que nosotros tenemos que hacer la recepción, ¿correcto? Los análisis respectivos y finalmente el almacenamiento o uso respectivo. No es que yo recibo y ya lo consumo, salvo que sean elementos que puedan físicamente sacar conclusiones. Pero si son de carácter estrictamente microbiológico, tendremos que esperar un tiempo prudencial para que sea finalmente admitido como candidato a materia prima. Entonces, vuelvo otra vez al tema. ¿Qué es lo que me conviene a mí entonces? Es que las materias primas estén en muy buen estado, con límites aceptables microbiológicos, y que en una línea de producción, vamos a esquematizarlo de esa manera, ¿ya? Vamos a esquematizarlo así, vamos a poner acá algunos nodos, como una especie de diagrama de flujo,
¿Ya? No voy a poner necesariamente un flujo, voy a crearme ahorita de un producto alimentario. Ustedes entenderán que esto es un primer nodo. Yo tengo acá un inicio. Vamos a ponerlo así. Un inicio. Y esto es el término. Con esto termino. Yo tengo un proceso A, un proceso B y un proceso C. Vamos a poner acá A, B, C y D. Vamos a suponer que acá se hace el mezclado de materias primas. Vamos a poner acá que se hace el filtrado. Vamos a suponer que acá se hace el calentamiento. Y vamos a suponer que acá se hace el envasado y acá se manda el almacenamiento. Yo debo partir, yo puedo partir teóricamente con un valor de 10 a la 4. Yo tengo que asegurar que cuando esto pasa a este punto, de aquí a acá y de ese punto al envasado y almacenamiento, yo tenga una carga de repente de 10 a la 1 o quizás de 10 a la 2. Ojo, dependiendo el tipo de microorganismo. ¿Podría ser admisible? Sí. ¿Podría ser liberado? También, por supuesto que no. Yo digo que no. Nuestro objetivo es justamente reducir y para eso tengo que combinar procesos. Uno, inhibidores de crecimiento enzimático, de oxidaciones, inhibición de crecimiento de mohos, de levaduras o de algunos microorganismos. El cruce de combinación a través del calentamiento, ¿correcto? A través de las buenas prácticas de manufactura, a través de una logística adecuada de recepción de materias primas, a través de un sistema de calidad totalmente anticipado que permita contemplar estos casos de acuerdo a la naturaleza del alimento. Esto es la forma. No nos concentremos solamente en el producto terminado. Tenemos que mirar el bosque. No te fijes en la rama nomás. El bosque es más grande. Y a eso es lo que tenemos nosotros que concientizarnos, que lo tenemos que manejar de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Temperatura para el crecimiento. Fíjese acá, tenemos diferentes temperaturas. Como no existe nada igual, así como no existe una persona idéntica que piense igual, que razone igual que tú, no existe igual un microorganismo que tenga necesariamente una reacción esperada en un plano totalmente horizontal y que todos van a aplicar así. Hay diferentes. Un clásico ejemplo, por ejemplo acá, fíjense, yo tengo acá el Bacillus cereus. Y el Bacillus cereus tengo normalmente a una temperatura de 55 grados que crece. Fíjese, acá tengo la Listeria monocitógenes. Puede crecer incluso en valores de cero. La Listeria monocitógena, no nos olvidemos, que es una bacteria que por lo general se le suele relacionar y encontrarse en los productos refrigerados. ¿Correcto? Esta Listeria tiene una estructura en su ADN que genera, digamos, unos bucles internos que hace que sus receptores se comuniquen entre ellas y genere una reproducción. No exponencial, por supuesto, pero es lenta, pero se va reproduciendo poco a poco. Valores que incluso pueden ser por debajo de 0, pero por lo general normalmente se desarrollan de 0 a 5. Sin embargo, esta listeria puede partir desde 0 hasta cerca de 45 grados centígrados. Pero fíjate acá en estas líneas de calor gráfica, fíjate algún microorganismo que crezca por encima de 60. Entonces la lógica indica por qué entonces los alimentos que son puestos en las tablas o me recomiendan que los alimentos se sirvan a una temperatura mayor a 65. Justamente por eso. ¿Por qué me recomiendan bien cocer los alimentos? Justamente por eso. Pero alguien dirá, un momentito, pero si hablamos de platos fríos, se me ocurre comer un ceviche o un sushi. Ah, entonces ahí la cosa cambia. Estamos hablando de platos fríos. Ahí la rigurosidad de la recepción y la seguridad de poder adquirir las materias primas de un proveedor deben ser totalmente confiables. Caso contrario, parásitos, virus,
bacterias, que podrían generar toxicidad en nuestro organismo y poder, ¿por qué no decirlo? No solamente generar la toxicidad, sino perfectamente podernos poner en una situación donde podemos tener incrustado en nuestras gargantas. Hay un parásito, por ejemplo, que se llama el Anisakis simplex. Bueno, el Anisakis simplex se encuentra, por ejemplo, en el bacalao, en el lenguado, en la caballa, en el salmón del Pacífico. ¿Y esto qué pasa? Este parásito tiene una función de ser invasivo en unos casos y no. Si es invasivo y la persona lo ingesta, desarrolla un parásito que se aloja en la garganta. ¿Qué genera? Genera un hormigueo, una sensación en la garganta constantemente y hay un punto que tose y sale ese parásito, que es una especie de lombriz. O si es invasivo, se aloja en el intestino. ¿Qué te genera? Dolor de cabeza, vómito, diarrea, un dolor estomacal. Por ejemplo, es el caso del parásito. Otros platos fríos que podríamos evitarlo, por ejemplo, sería la Giardia duodenalis, que está ¿dónde? En los refrescos fríos, ¿no? Y eso que son tratadas en mal estado a través del agua no potabilizada. El E. coli tiene este rango que está entre cerca de 5,8 hasta cerca de 45 grados centígrados. Esa es la temperatura, por eso repito, dependiendo del tipo de alimento, si tú te das cuenta, tenemos un rango de 0 a 55 que se desarrolla. Por debajo, no, y por encima de 65, no. Son zonas seguras. En calor, salvo el Clostridium, ¿no? El Clostridium botulinum, por ejemplo, tenemos acá que van de 10 a 50. Pero como estos productos son sometidos en latas y las latas no son bien esterilizadas, esto tiene la posibilidad de generar esporas que le hacen termoresistentes. Por eso que por un tema de probabilidad se requiere utilizar una esterilización comercial, una temperatura de 121.5 por un espacio de 30 minutos mínimo, para poder salvaguardar los intereses del empresario y de la colectividad que vaya a consumir estos productos. Entonces la temperatura va a hacer que de acuerdo a ello crezcan y se reproduzcan felices. Ahora veamos un poco sobre la temperatura de pH. Estos parámetros que les estoy explicando en este momento no va a ser de mucha utilidad, ojo, y eso va a entrar en un taller que ustedes van a desarrollar, atención con eso, donde vamos a combinar los parámetros intrínsecos y extrínsecos de ese microorganismo que se puede perfectamente desarrollar, y yo te voy a solicitar que me hagas la determinación de la vida útil comercial de ese producto alimentario de acuerdo al tipo de microorganismo que podría darse que yo te voy a indicar. ¿Ya? ¿Por qué no hacemos eso? Pues un poquito para ensayar y relacionar justamente esos microorganismos en base a sus valores intrínsecos y extrínsecos. Volvamos a los valores de pH del crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos en pH, por ejemplo, ácidos, súper ácidos. Tenemos a los moles. Sin embargo, si te das cuenta, prácticamente toda esta zona hasta 1.5 prácticamente es una zona, digamos, donde por estrés no se podría desarrollar un microorganismo. En el caso de la acidez. Sin embargo, los hongos y los mohos sí pueden entrar en esos rangos, que puede estar entre 2.5 de pH hasta 8.50. Podrían llegar algunos mohos y levaduras. Las bacterias no se desarrollan prácticamente en esos rangos. Por eso que uno de los productos alimentarios, vamos a hablar, por ejemplo, de un producto a base de, hablemos, por ejemplo, de una limonada envasada, por ejemplo, ¿ya? Esa limonada que vas a envasar y lo vas a vender, tú tienes que asegurarte que esa limonada esté en un rango de pH, en un rango de seguridad. El rango de seguridad es de 3.5 a 3.8. Si nos fijamos como un producto alimentario a base de bebida, podemos relacionarlo automáticamente con ¿qué? ¿Con qué tipo de microorganismo podemos relacionarlo? ¿No? Podemos relacionarlo perfectamente con listeria, con shigella, o cualquier otro microorganismo que no se desarrolle a esos rangos. A 3.5, 3.8 estamos asegurando prácticamente la estabilidad, del producto, ¿correcto? Estamos estabilizando la vida comercial también, porque nos está asegurando que sí va a durar en el tiempo que se está estimando. Y sobre todo, y lo más importante, si nos referimos, por ejemplo, a una bebida no carbonatada, vamos a ver que los coliformes, ¿no? Se van a estresar a esos rangos. No lo van a estar. Los mohos y levaduras podrían estar, pero para eso yo uso un inhibidor, puedo usar un conservante. Puedo hablar, por ejemplo, de ácido benzoico,
puedo usar sorbato de potasio, que puede ser de 0.5 a 1% peso para un volumen determinado, o algunos aerobios mesófilos que podrían también perfectamente estar incluidos dentro de esa gama que podría invadirse. Por eso que se solicita esos rangos. Observemos acá. Por ejemplo, observemos acá en este punto, en este apartado, sobre el pH. Por ejemplo, veamos en el caso de los coliformes. Por ejemplo, coliformes, 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 coliformes. E. coli, ahí está. E. coli es un coliforme. Si lo desplayamos hasta acá y observamos 3.5, que puede estar acá, a 3.8, y esto a su vez lo proyectamos hacia arriba, fíjese, zona segura. Así es, pero los mohos y levaduras sí podían desarrollarse, para eso están los inhibidores, ¿correcto? Como medio de ejemplo más le pongo para que ustedes se puedan guiar. Excelente, continuamos. Acá tenemos también una relación de pH, pero ya por alimento. Ejemplo, carne de vacuno de 5.3 a 6.2, llegando incluso en algunos casos hasta 7. Carne de cerdo, 5.3, 6.4. Fijémonos en los productos cárnicos. Fijémonos, por ejemplo, hasta acá. Todos tienden a ser básicos, ¿correcto? Llegar a neutro, de ser el caso. Veamos ahora en el caso del queso. El queso tiene una peculiaridad bien simpática. El queso, si no le agregaremos cloruro de sodio al 2%, esto se descompondría rápidamente y este producto estaría en menos de 24 horas ya malogrado. La sal taponea, la sal inhibe, retarda, mejor dicho, el crecimiento bacteriano de los ácidos lácticos. Habíamos hablado, por ejemplo, retomando ya el tema, los valores de pH en los alimentos, ¿no? Cada alimento tiene su propio valor y algunos microorganismos pues aprovechan esta condición intrínseca para poder desarrollarse, multiplicarse, ¿correcto? O en algunos casos generar toxinas. Pero en el caso de los limones pueden durarte bastante tiempo, pero finalmente va a ser atacado por los mohos, porque ellos sí pueden estar a ese rango de valor, ¿no? Muy bien, en el caso de las uvas, igual, los mohos y levadura, y tiene lógica, ¿no? Porque finalmente la uva, por ejemplo, en las cáscaras naturalmente tienen levaduras. Y cuando estos se van poco a poco y envejeciendo, la levadura pues se aprovecha el medio, consume sus azúcares y genera fermentación en el producto. ¿Por qué no crece una bacteria ahí? Justamente por el pH que tiene, ¿no? Aunque ya después va descomponiendo y pueden ser como en el caso de la Acetobacter aceti, ya finalmente cuando hay una fermentación finalizada, ya esto puede ser. Que tenemos pescado, salmón, sardina, ¿no? Por ejemplo, el marisco o el molusco actúa en una concentración o tiene como un, ¿cómo le podría decir? Esto actúa como una concentración de nitritos o nutrientes, perdón, que también aloja otros microorganismos. O sea, esto puede perfectamente servir como medio cultivo para que otros se puedan aprovechar de la misma, ¿no? Ya que tiene nutrientes excelentes, como también otros agentes. Pero sobre todo, estos son vehículos para poder aprovecharse. Estrategias de conservación. Inhibición, crecimiento microbiano y actividad de enzimas. Esto de acá lo vamos a centrar de esa manera. Del descenso, refrigeración o congelación, que son cosas diferentes por supuesto, reducción de la actividad de agua, acidificación, fermentación, conservantes químicos y atmósferas modificadas. De esa manera hacemos la inhibición. Para hacer la inactivación, ya tenemos que usar calor, pasteurización y esterilización. ¿Ok? De esa manera podemos nosotros inactivar y en algunos casos inhibir. Nuevas estrategias de conservación basadas en tecnologías tradicionales. Composiciones antimicrobianas naturales, nuevo sistema de calentamiento, en eso tenemos microondas, tenemos por radiación, por calentamiento, ósmico, entre otros puntos ya emergentes, ¿no? Tecnologías no térmicas, radiaciones ionizantes, altas presiones hidrostáticas, pulsos eléctricos con alto voltaje, eso también está bien estudiado ya, ultrasonido, radiación UV, pulsos de luz y plasma en frío. O procesos combinados, que combinan los procesos antes indicados, ¿no?